Precipitando la ciencia, ética e integridad en la investigación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Borunda y les doy la bienvenida a este nuevo proyecto, Precipitando la Ciencia. En este podcast escucharás casos controversiales donde científicos reconocidos que en algún momento de sus vidas tomaron la decisión de hacer a un lado su integridad, realizando prácticas cuestionables de investigación. Además, reflexionaremos sobre el impacto que tuvieron en nuestra sociedad. Te invito a que te quedes para conocer el famoso caso del Atlas humano del Dr. Perkoff, uno de los atlas más detallados creado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que por razones sensibles ya no se edita ni se reimprime. Comenzamos. El Atlas anatómico del Dr. Edward Perkoff, cuyo título original es Topographische Anatomie des Menschen, o sea, Anatomía topográfica del ser humano en alemán, es una de las obras sobre anatomía más importantes de todos los tiempos. Este atlas consta de 4 volúmenes, los cuales están subdivididos en 7 apartados. Esta obra contiene más de 800 ilustraciones en acuarela a todo color, elaboradas por un equipo de 4 ilustradores, donde cada uno de los artistas tenía su propio estilo, pero todos seguían las indicaciones del Dr. Perkoff para que sus dibujos se vieran como disecciones reales. De hecho, el uso del color fue un elemento clave para aumentar la claridad de estas ilustraciones. Se les asignaban patrones de color artificiales a estructuras específicas con la finalidad de aumentar su impacto visual, para que fuera más allá de lo que podría verse en un cadáver real, mejorando considerablemente la comprensión del espectador de estos puntos de referencia clave en el campo de la disección. Además, cabe mencionar que para plasmar estas ilustraciones se utilizó un papel tratado especialmente para acuarela, lo que permitió a los artistas trabajar con mayor detalle. Es por eso que hoy en día estas ilustraciones se siguen considerando unas auténticas obras de arte. Definitivamente, se podría decir que esta obra reproduce la complejidad interna del cuerpo humano con una claridad que muchas obras publicadas décadas más tarde no han conseguido igualar ni superar. Pero entonces, ¿cuál es el problema con el Atlas del Dr. Perkoff? Si estamos hablando de una obra tan detallada y tan maravillosa, ¿por qué se dejó de editar e imprimir? Bueno, pues permíteme contarte la cruda historia detrás de la creación de esta obra. Debido a que el Atlas del Dr. Perkoff fue una obra elaborada y publicada durante la Alemania nazi, ya existían sospechas de que sus autores pudiesen haber usado medios ilícitos para la creación de estas ilustraciones, ya que miles de copias de este atlas fueron vendidas en todo el mundo e incluso se tradujo a 5 idiomas diferentes, pero siempre que presentaban este libro lo describían únicamente como dibujos pictóricamente impresionantes, piezas de arte sobresalientes, evitando, naturalmente, cualquier mención de su pasado sangriento. Así fue como este atlas se usó durante años por estudiantes, médicos e investigadores de todo el mundo, hasta que, a finales de los años 80, se empezó un debate científico-humanístico para evaluar bajo qué circunstancias se creó esta obra y cuál debería ser su papel en la medicina moderna. A raíz de esto, se abrió una investigación para esclarecer la historia detrás de estas ilustraciones, que finalmente reveló el verdadero origen de la obra, la cual posteriormente, por obvias razones, se dejó de publicar.
Adentrémonos entonces en quién era el Dr. Perkov. Cuando hablamos del Dr. Perkov, no nos estamos refiriendo a un cirujano que le tocó vivir en la década de los 30 y que tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias políticas por las que pasaba Alemania en aquellos años. No, en realidad estamos hablando de un hombre que era un nazi convencido, que se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más bien conocido como el Partido Nazi, y también formaba parte de la Sturmabteilung, también abreviada SA, que esta era una sección de asalto voluntaria militar vinculada al partido nazi, y esto todo en los años de 1933, cuando todavía estaban prohibidas en el país. En este mismo año también comenzó la creación de su atlas. Este hombre trabajaba 18 horas al día diseccionando cadáveres, dando clases y atendiendo sus responsabilidades administrativas, mientras su equipo de artistas creaban las ilustraciones que después integrarían al atlas. En abril de 1938, un mes después de la fusión de Austria con la Alemania nazi, Perkov fue nombrado rector de la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena, gracias a su afiliación política. Después de esto, se encargó de despedir a todos los miembros judíos de la facultad, incluidos 3 premios Nobel. También se menciona que este hombre asistía a la facultad e impartía pláticas con el uniforme del partido. Y bueno, respecto a sus ilustradores, también se puede decir que eran nacionalsocialistas convencidos, pues estos incluso llegaron a firmar las ilustraciones con esvásticas y runas de la Schutzstaffel, las cuales después fueron eliminadas convenientemente en ediciones posteriores. Y bueno, eso no es todo. Tras una investigación interna de la Universidad de Viena, se llegó a la conclusión de que entre 1938 y 1945, la Facultad de Medicina recibió al menos 1.377 cadáveres de víctimas del nazismo para sus clases de anatomía. Este hallazgo corroboró la sospecha que se tenía de que algunas de las ilustraciones del atlas representaban restos de víctimas ejecutadas por el nazismo, dado que la mitad de las ilustraciones fueron creadas entre esos años. Perkov siguió desempeñando estos cargos hasta que la Segunda Guerra Mundial terminó 2 años después. Con la rendición de Alemania, este hombre fue arrestado y destituido de sus cargos de la universidad en 1946. Pasó 3 años recluido en un campo de prisioneros de guerra de los aliados, pero nunca fue acusado de ningún delito. Después de su liberación, regresó a la universidad y continuó su trabajo en el Atlas, publicando un 3er volumen en 1952. Finalmente, Perkov murió en 1955, mientras trabajaba en el 4º volumen. En 1989, la editorial decidió dejar de publicar la obra por motivos éticos, y hoy en día muchos médicos no lo conocen ni han entrado en contacto con sus ilustraciones, pues usan los atlas de otros autores. Sin embargo, el atlas de Perkov sigue siendo de gran valía para determinados procedimientos quirúrgicos muy específicos, en especial los que están relacionados con nervios periféricos de las extremidades, ya sean piernas o brazos. Permíteme contarte la experiencia de la doctora Susan Mackinnon utilizando este atlas en 2017. En este año, una mujer acudió a un hospital de San Luis con un dolor insoportable por un pinzamiento del nervio safeno que se encuentra en la pierna.
Esta mujer ya había sido operada varias veces sin resultados favorables, y el dolor era tan fuerte que esta persona contemplaba la amputación de la pierna para volver a tener una vida normal. La doctora Susan Mackinnon consultó el atlas del Dr. Perkoff, que le había sido regalado durante sus años de formación, y gracias a este consiguió encontrar el punto exacto del pinzamiento, tratándose de una ubicación muy profunda cerca del vasto aductor. La operación se llevó a cabo con éxito y el paciente no solo conservó la pierna, sino que recuperó la calidad de vida. En base a este caso, en 2018, el rabino Pollack y el historiador médico y psiquiatra profesor Michael Grodin prepararon una respuesta académica basada en la ética médica judía sobre si era ético o no usar el atlas basado en la experiencia de la doctora Mackinnon. Llegaron a la conclusión de que la mayoría de las autoridades judías permitirían el uso de las imágenes para salvar vidas humanas, siempre y cuando se conociera la historia detrás de su creación. Esto para que las víctimas se les devolviera algo de la dignidad que se les debía. Aquellos que critican el uso de este atlas subrayan que nadie debería beneficiarse de la explotación de la vida humana, como fue el caso de las víctimas del nazismo, ya que al hacer uso de este, se estaría justificando las atrocidades que contribuyeron a su creación. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque bueno, no es únicamente el Atlas del Dr. Perkoff una de las obras creadas durante la Alemania nazi y a raíz de víctimas del nacionalsocialismo. También recordemos las atrocidades cometidas por el Escuadrón 731, que eran aliados japoneses con la Alemania durante esos años, y también las atrocidades cometidas por el bien conocido Ángel de la Muerte, el Dr. Joseph Mengele, que bajo su mando se realizaron numerosas experimentaciones en humanos, obteniendo así datos que no se podrían obtener de otra manera, como por ejemplo, ¿cuánto puede resistir el cuerpo humano bajo condiciones extremas, ya sea de calor, hirviendo, ya sea en congelación? Y bueno, pues todos estos datos son conocidos gracias a esos experimentos que se realizaron. De hecho, a raíz de todo esto sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, se creó el Código de Nuremberg, que regula y estipula la experimentación en humanos. Y bueno, también se habla mucho de lo que hizo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en cualquier película de Hollywood, América siempre se empeña en mostrar al malo como alguien extranjero, alemán, ruso e incluso japonés. Pero no hay que olvidarnos que todos están cortados con la misma tijera. Tal fue el caso, también durante la Segunda Guerra Mundial, de la inoculación de sífilis en Estados Unidos en personas sanas únicamente para ver cómo se desarrollaba. De hecho, les tengo preparado también un capítulo sobre este tema. No se lo vayan a perder. Y bueno, con esto yo me despido y los invito a compartir el podcast. Síganos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como cooks_udg. Ahí encontrarás no solo información útil sobre salud, sino también te mantendremos al tanto de las publicaciones de la Radio Cooks. Te espero entonces en el próximo episodio de Precipitando la Ciencia, donde te hablaré de la historia de las células HeLa, una línea celular muy utilizada en la investigación hoy en día, cuya historia no te puedes perder. Hasta la próxima.